El tema de la actividad económica en los Estados Unidos se ha visto sensiblemente deteriorado en los últimos meses. Sabemos que durante el primer trimestre del año ya se confirmó una caída del Producto Interno Bruto del 1.5%. El segundo trimestre del año todavía no tenemos las cifras, pero algunas estimaciones en tiempo real, particularmente la que emite el Banco de la Reserva Federal de Atlanta, están indicando pues otra caída también de un 1.5% en el PIB, con lo cual pues estarían cumpliendo esos dos trimestres consecutivos de una contracción en la actividad económica. Y si bien esa no es una definición formal de una recesión, pues sí, para todos los efectos prácticos, pues lo que estamos viendo es una caída en la actividad económica, una debilidad muy fuerte en los indicadores y una recesión o un crecimiento muy lento durante los siguientes meses. No perdamos de vista que hay otro factor importante que tiene que ver con el alza de la inflación en los últimos meses en Estados Unidos. Como todos somos conscientes, desde el año pasado que empezó a subir la inflación, algunas personas, algunos analistas, inclusive funcionarios del Banco de la Reserva Federal, insistieron mucho en que este iba a ser un fenómeno temporal, que se debía simplemente a una base de comparación con una caída muy fuerte en el año anterior, a los cierres que se habían hecho en la economía, es decir, que era puramente por efectos del lado de la oferta, con lo cual en el momento en que las cosas regresaran un poco a la normalidad, las cadenas de suministro se fueran arreglando, pues la inflación tendría a bajar. Lamentablemente hemos visto que no, la inflación ha sido mucho más duradera de lo que estos analistas esperaban, de hecho ya nadie habla de una inflación temporal, con lo cual pues la presión para el mismo Banco de la Reserva Federal para empezar a aumentar tasas agresivamente para disminuir esta inflación pues ha ido también en crecimiento. De hecho ya se dieron esos primeros aumentos de 75 puntos básicos en la tasa de referencia del Banco Central de la Fed y las expectativas del mercado es que esto continúe en los siguientes meses. Y como todos sabemos, pues estas medidas lo que harán es restringir aún más la demanda agregada, con lo cual pues podríamos ver que la Fed pues estaría subiendo las tasas de interés y teniendo una política monetaria restrictiva al mismo tiempo que la economía se está frenando, lo cual pues ahondaría en esa posible recesión que estaríamos viendo. La Fed está incrementando las tasas y está haciendo de alguna manera llevando a cabo una política monetaria que parecería ser más restrictiva, pues la realidad es que desafortunadamente la inflación pues se les ha salido un poco de las manos, ¿no? Claramente están haciendo lo que tienen que hacer, tienen que seguir aumentando las tasas de interés. Me parece que el problema y el enorme riesgo es que lo están haciendo no solamente en un entorno donde hay una caída en la actividad económica, donde hay una posible recesión, sino que además lo están haciendo en un entorno que pues de alguna manera también ellos mismos han creado una enorme burbuja de deuda en los años anteriores, ¿no? Los niveles de endeudamiento en Estados Unidos y en muchos otros países del mundo, no solamente de las empresas y del sector privado, sino fundamentalmente del gobierno y mucho más a raíz de las políticas fiscales súper expansivas que se llevaron a cabo para tratar de disminuir los efectos de la pandemia, pues lo que han hecho es que el endeudamiento y el apalancamiento sean extremadamente elevados, ¿no? Entonces esto dificulta de una manera muy importante las acciones de la Fed porque cada vez que aumente la tasa de interés, el costo financiero para el gobierno y sobre todo para muchas empresas que están muy endeudadas y que de alguna manera solamente se mantienen a flote gracias a esas tasas de interés tan bajas que habíamos estado observando durante los últimos años, se meterán en problemas, ¿no? Entonces, aquí la gran pregunta es si la Fed va a tener esa fortaleza, digámoslo así, de seguir aumentando las tasas de interés hasta llegar por lo menos a tener tasas de interés positivas en términos reales, que actualmente recordemos que son extremadamente negativas, de alrededor del 7-8% negativas. Entonces, va a tener la fortaleza la Fed para seguir aumentando esas tasas de interés a pesar de esa caída en la actividad económica y a pesar del dolor que se puede sentir en las empresas y en el gobierno por ese aumento en las tasas de interés, pues es algo que está por verse, ¿no? Entonces, ahí el riesgo de lo que estamos viendo sería que si de alguna manera levantan el pie del acelerador a esa contracción monetaria, pues estaremos experimentando un periodo relativamente extendido de inflaciones relativamente altas y que no necesariamente vendrán acompañadas de una robusta actividad económica. Y por otro lado, tampoco debemos olvidar todo el componente fiscal de estos problemas que estamos viendo, ¿no? Creo que claramente estamos observando una resaca, estamos viendo los efectos, insisto, de esas políticas tanto monetaria que mantuvo las tasas de interés demasiado bajas durante demasiado tiempo, una expansión monetaria que no solamente consistió en una bajada en las tasas de interés, sino en una expansión en el balance de la Reserva Federal. Simplemente para dar algunos datos, el balance del Banco de la Reserva Federal era alrededor
alrededor de 3.7 billones de dólares antes de la crisis por el COVID y actualmente ya es prácticamente de 9 billones, es decir, que se ha más que duplicado el balance de la Reserva Federal, lo cual pues a final de cuentas de lo que estamos hablando es de una expansión monetaria sin precedentes en la historia reciente, ¿no? Entonces, esto se ha dado fundamentalmente para tratar de financiar también un gasto totalmente desbordado del gobierno federal. Si realmente las autoridades quisieran mantener la inflación bajo control, pues tendrán que estar dispuestas primero a que entremos en un periodo recesivo relativamente largo, relativamente fuerte, y por otro lado se tendrían que tomar medidas muy profundas de control del gasto público en Estados Unidos, lo cual pues desafortunadamente al día de hoy no se ve que se vaya a dar. Por supuesto, las cosas también pueden cambiar dependiendo del siglo político, porque hacia finales de año tendremos, como ustedes saben, elecciones de medio plazo en Estados Unidos, donde se renovará el Congreso y todas las expectativas apuntan a que el Partido Republicano vuelva a controlar por lo menos la Cámara de Representantes y muy probablemente también el Senado, con lo cual el seguir pasando estos presupuestos extremadamente expansivos que al final del día buscaban un enorme crecimiento del tamaño del gobierno por diseño de parte del Partido Demócrata, pues probablemente tendrán más dificultad para ser aceptados. IPADE. The World Calls.